Hola, bienvenidos pues a una charla con la doctora Celina Amato. Ella es profesora docente de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Celina nos está acompañando ahora para tener una pequeña conversación sobre temas de economía circular y logística inversa. Ella es docente de temas de sustentabilidad y responsabilidad social empresaria para el doctorado de la Universidad Nacional de Córdoba y la facultad de posgrado de esta misma. Bueno, entonces damos la bienvenida a Celina. Hola Celina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, un gusto para mí estar acá en la Universidad Andina. Recibí la invitación para participar, digamos, como invitada internacional, así que bueno, aquí estoy y aprovecho la oportunidad para agradecerle a todos los que hicieron posible que estaba aquí, de que hoy pueda estar aquí. Y bueno, escucho tus preguntas. Claro que sí, tuvimos una conversación muy interesante acerca de estos temas de logística inversa y economía circular que estamos ya abordando en el tema empresarial, especialmente todo lo que tiene que ver con el campo de la administración. Entonces, cuéntanos, Celina, este tema sobre economía circular, ¿a qué se refiere con esto, con logística inversa? Cuéntanos un poco de estos dos conceptos, de qué están relacionados y cómo nos puede apoyar a nosotros como emprendedores y empresarios. Bien. Siempre es importante cuando se trata de dar algún concepto, como bueno, yo soy investigador y docente, entonces siempre trato de generar como un marco de antecedentes como para poder enseñarle a los alumnos o que quienes están escuchando esto puedan comprenderlo. Pensemos que tanto el concepto de economía circular como el concepto de logística inversa provienen de ámbitos académicos distintos. Hay un concepto macro digamos que es un abanico para todos estos temas, que es el concepto de la sustentabilidad, digamos. La sustentabilidad es un concepto asociado al desarrollo sostenible, pero no es lo mismo, digamos. Solo que el desarrollo sostenible suele ser comúnmente más conocido, normalmente porque tenemos hoy los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que surgieron a partir de la Cumbre de París del 2015. En realidad, pensar en sustentabilidad es pensar en cómo las organizaciones, dentro de las cuales las empresas están incluidas, y los empresarios, los emprendedores también, pueden llegar a lograr un equilibrio entre lo que es los sistemas económicos, sociales y naturales. Esto significa perseguir el fin de lucro, el ánimo de lucro, que es para lo cual las empresas normalmente son creadas, pero además ser consciente de todos los impactos sociales y ambientales, sobre todo los negativos que se generan a lo largo de la actividad de todo el ciclo de vida, digamos, de una empresa. En ese concepto, ese es el concepto básico relacionado con la sustentabilidad. El desarrollo sostenible es un concepto aún más macro porque es un concepto que se trabaja más a nivel de países. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17 objetivos que fueron pautados por casi todos los países del mundo, por los cuales se está trabajando actualmente, y entre esos 17 objetivos podemos dividirlo en objetivos de tipo económico, de impacto social y de impacto ambiental. Entonces, los países están trabajando por el desarrollo sostenible, o sea, por el logro de estos objetivos, por la mejora en las cuestiones, sobre todo ambientales, que son las más drásticas, digamos, las que nos comprometen más, digamos, como planeta y como seres humanos. Y como los países están trabajando en eso, las empresas como actores sociales pertenecientes a los países también empiezan a tener algunas exigencias para trabajar en esas cuestiones. Estas exigencias vienen en algunos casos por exigencias legales, por ejemplo en algunos países europeos que hay mucho avance en relación a esto, ya hay normativas que establecen algunas cuestiones muy específicas relacionadas con la economía circular, pero también en aquellos países en los cuales no hay legislación, también hay, por ejemplo, un cambio muy grande en la preferencia de los consumidores de las generaciones más jóvenes, la generación Z, X e Y, son consumidores más conscientes, son consumidores responsables, que son ávidos de consumir productos y de comprar a empresas que son responsables socialmente o sustentables.
También, bueno, existen algunas crisis ambientales desde hace muchos años, digamos, desde la catástrofe de Chernobyl en el 86, de ahí en adelante muchas más que podemos contar, que también hace que la población se dé cuenta de que verdaderamente existe una crisis, digamos, una crisis ambiental. Y todo esto finalmente está relacionado con la necesidad de cambiar los modos de producción y de consumo, porque el planeta ha demostrado su incapacidad de poder seguir trabajando con todos nosotros si nosotros no cambiamos nuestros hábitos de producción y consumo. Entonces, en todo este marco, digamos, es que surgen desde la academia diferentes iniciativas, desde la rama, yo hablo desde la rama siempre de las ciencias económicas, que es desde donde yo investigo, digamos. Desde la economía, por ejemplo, desde el management, surgieron ya hace bastantes años iniciativas relacionadas con esto de poder lograr este equilibrio, o por lo menos tratar de trabajar con las tensiones entre los tres sistemas. Digamos, en este contexto que te estoy comentando, por ejemplo, en la economía surgió primeramente desde la corriente tradicional de la economía una corriente que era la economía ambiental. La economía ambiental trató de incorporar el medio ambiente dentro de sus modelos económicos y econométricos, pero bueno, tuvo muchas críticas porque siguió siendo un sistema de tipo cerrado, digamos, y además se lo criticó mucho porque al fin y al cabo lo que se hacía era internalizar las externalidades y no se atacaba la causa total del problema, sino únicamente los síntomas. Entonces se seguía trabajando con esto de una sociedad consumista, digamos, sin hacer modificaciones de las causas principales que eran los modos de consumo y de producción. Entonces, alternativamente, desde otra corriente, una corriente más heterodoxa, surgió la economía ecológica. La economía ecológica plantea justamente esto, que para poder, trabajar con este deterioro irreversible en la biosfera, en los recursos naturales, en el medio ambiente en su totalidad, había que hacer cuestiones drásticas y había que cambiar, digamos, algunas cuestiones drásticamente, y sobre todo el consumo y la producción, orientado fundamentalmente a algunas cuestiones relacionadas con las 3R, que es reciclaje, reducción y manufactura, digamos, reciclaje, reuso y manufactura, en una idea de llegar a esto de los cero residuos, digamos, o de la valorización de los residuos, que se puede ver de esa manera. Dentro de esta economía ecológica que te estoy contando, hay una parte específica que es la economía circular. Y asociada a la economía circular está el concepto de logística inversa. Así que no sé si te queda claro eso, si hay alguna pregunta. O... No, y muchas. Sostenibilidad, sustentabilidad, si regresamos en el tiempo, había muchas dudas, ¿no?, sobre si son lo mismo. Decían que son cosas distintas, especialmente en la década de los 90, en la década del 2000. ¿Cómo es eso? Porque a veces cuando nosotros como docentes, cuando enseñamos, hablamos de empresas sostenibles y entendemos que es lo mismo que sustentable o ciertas cuestiones ambientales. ¿Cómo van estos dos conceptos el día de ahora? Cuando me hacen esta pregunta, yo siempre hago una aclaración y cuento, digamos, algunas cuestiones que son las que me sucedieron a mí en mi camino de investigación, que hace varios años que investigo sobre el tema. Esa pelea entre algunos autores de que si era sustentabilidad o si era sostenibilidad es una pelea que se dio allá por principios de los años 2000. Pelea digo porque en realidad hay papers científicos escritos completos con esta dicotomía, digamos, y en realidad a lo largo del tiempo se llegó a la conclusión que únicamente es un problema de traducción, porque cuando nosotros escribimos en inglés tenemos un solo vocablo para referirnos a eso, que es sustainability, y cuando hablamos en español algunos hablamos de sustentabilidad y otros hablamos de sostenibilidad, y en realidad estamos tratando de referirnos a lo mismo. Entonces, más allá de eso, si uno busca en el diccionario, la palabra sustentabilidad es más asociada a esto que te estoy comentando yo. Si uno busca, por ejemplo, el diccionario de la Real Academia Española, el concepto de sustentabilidad está más asociado a esto de
del concepto de desarrollo sostenible, de lograr, digamos que satisfacer las generaciones del presente sin comprometer la posibilidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades, y asociado a las cuestiones ambientales, sociales y económicas. En cambio, si uno busca el concepto sostenibilidad, en el diccionario de la Real Academia Española se relaciona más con una cuestión de mantener algo a través del tiempo, o sea, que algo sea sostenible. Más allá de eso, hoy en día en la academia esa discusión es como que ya no existe, ya está dada por alto. Incluso yo siempre les comento que, por ejemplo, si uno analiza algún paper relacionado con el tema de principios del 2000, los autores por ahí escribían bueno, ¿por qué la sustentabilidad? Y hacían un llamado de página y abajo explicaban si elegían sustentabilidad o si elegían sostenibilidad y el por qué, y daban toda una aclaración. Hoy en día, en realidad no, cualquier autor, digamos, de un paper elige hablar de sustentabilidad o de sostenibilidad indistintamente, y no hace esa aclaración porque ya está, digamos, en la academia ya está claro que significan lo mismo. Lo que está bueno es instar a los profesores e investigadores, digamos, incipientes a poder trabajar en estas cuestiones, porque muchas veces cuando uno apenas entra en algún tema, lo primero que se encuentra es con esto, a ver qué vocablo uso, y bueno, lo importante es eso, de que puedan trabajar sobre todo con la bibliografía más actualizada, que la bibliografía más actualizada es la que siempre tiene lo último, digamos. Entonces ahí las discusiones anteriores ya están dadas por alto, digamos, que dejaron de ser discusiones ya se dan por alto, y bueno, se puede seguir trabajando o creando, digamos, en ese sentido. Bueno, muy claro las tres aristas, ambiental, social y económica dentro de la sustentabilidad. Ahora, ¿cómo estamos en el mundo? Si echamos un zoom a América del Sur, ¿cómo lo ves tú en nuestros países con este tema de sustentabilidad? ¿Estamos iniciando? Informalmente se dice estamos en pañales o estamos en el camino. ¿Cómo lo ves tú, Celina? No, yo no creo que estemos iniciando. Normalmente la percepción es una percepción de que nos falta mucho, digamos, pero yo creo que también es un problema que tenemos, una debilidad que tenemos los latinoamericanos, de siempre estar comparándonos con países que tienen muchos años más de desarrollo en algunas cuestiones. Por ejemplo, si hablamos de residuos, digamos, te voy a hablar de los análisis de los temas en los cuales yo estoy trabajando. Por ejemplo, el tema de un principio específico, que es el de responsabilidad extendida del productor. Ese principio específico es un principio político por el cual los países establecen regulaciones relacionadas con esto de la logística inversa, de la economía circular, es decir, el ciclo de bucle cerrado de algunos productos, para poder revalorizar, digamos, los residuos completos de un producto fuera de uso. Entonces, en ese caso, por ejemplo, tenemos distintos estadios relacionados con estos programas de responsabilidad extendida del productor, y hay algunos programas de REP, que es la sigla, digamos, algunos programas de REP completos en países europeos, no sé, como Austria, Bélgica, etcétera. Tenemos otros estadios en los cuales hay programas REP compartidos con el gobierno, y así distintas formas. Y por ejemplo, hay algunos que no son programas REP, pero digo yo, son inicios o formas de iniciativas que tienen los países para poder ir en camino de. El mejor ejemplo es el del Ecuador, con el impuesto que tiene al empaque de los envases PET. En este caso, si bien no es un programa de REP completo, es una iniciativa, digamos, que le va a dar la fortaleza al país para poder después ir incorporando otros productos, o sea, otros residuos, productos, digo, pues son productos fuera de uso, otros residuos a esto de la economía circular, y poder ir aumentando la reciclabilidad de algunas cuestiones. Pero como para que vos te des una idea, un programa en Bélgica tiene más de 20 años de trayectoria, y acá creo que en el Ecuador hace unos 5 o 7 años que ustedes tienen ese impuesto y están empezando a trabajar. Después tenemos otros ejemplos en los cuales hay algunas iniciativas que están trabajando muy fuerte y hace muchos años, ejemplos latinoamericanos digo. Uno muy importante es el de Brasil con las latas de aluminio,
En Brasil, el 99% de las latas de aluminio pasan por el proceso de economía circular, pero esto no se logra de la noche a la mañana y lo principal o la cuestión primordial en este sentido es el apoyo del Estado, porque este principio de responsabilidad extendida del productor es un principio político, o sea que el Estado debe asumir la responsabilidad y hacer las leyes y reglamentarlas para que después se puedan cumplir. En el caso de Brasil, por ejemplo, las latas de aluminio y los neumáticos son de logística inversa obligatoria, entonces el Estado ha legislado y se han generado los mecanismos necesarios para que hoy esos productos fuera de uso, casi el 100% vuelvan al circuito a través del reciclaje. Los neumáticos, por ejemplo, la BR-101, que es una ruta nacional que cruza casi todo Brasil, fue hecha completamente con neumáticos reciclados del propio país. Entonces, creo yo que estamos bien, que estamos en el camino. Hay otros ejemplos latinoamericanos en Colombia, en Perú, hay ejemplos muy lindos, muy importantes. En Argentina no estamos muy avanzados en una legislación así tan nacional, complementaria, integrada. Hay un montón de cuestiones, pero más de nivel provincial. En Chile también ha trabajado mucho. Pero por eso yo creo que estamos en el camino, las empresas están comprometidas, ya cada vez más las pymes tienen acceso, están conectadas, digamos, con el mundo y con la academia, entonces se van enterando de estas cuestiones. Yo creo que no podemos compararnos con países que tienen más de 20 o 25 años en esto, porque, bueno, capaz que nosotros de acá a 20 o 25 años podamos lograr lo que ellos han logrado, digamos, ahora. Perfecto, vemos esto de las empresas, ¿no? Revisando su cadena de valor desde abastecimiento, la producción, la distribución, y claro, todo finalizaba hasta que el producto llegaba a manos del consumidor, pero ahora es ir más allá, que vamos entendiendo de esto de economía circular. Más allá significa poder retornar y manejar estos residuos, poderlos reciclar, poderlos reutilizar, entonces en ese sentido pues el planeta nos lo agradecerá. Bueno, muchas gracias Celina. Celina adicionalmente es investigadora también del CONICET, que es un ente gubernamental parecido al nuestro en Ecuador, como es la CENESID. Ella es experta en este tema, así que te agradecemos, Celina. Muchas gracias por tus aportes y bienvenida nuevamente al Ecuador. Bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad que es mi primera vez en Ecuador. Quito me ha recibido fabulosamente, la gente muy cordial, la Universidad Andina, para mí una universidad muy prestigiosa, me ha recibido con una calidez impresionante, así que bueno, muy agradecida de estar acá y espero volver, obviamente, y que me reciban de la misma manera. Por supuesto que sí, la Universidad Andina Simón Bolívar, tenemos una relación académica junto con la Universidad Nacional de Córdoba, así que, y con otras universidades también muy importantes del planeta. Gracias, Celina. Bueno, muchas gracias. Chao, gracias. Chao.